¿Cuál es la enfermedad que padece Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey? El intérprete de Supiste Hacerme Mal reveló que tiene un padecimiento que no tiene cura. En una reciente charla para el podcast Líderes Gruperos, Edwin Luna, líder de la agrupación La Tracalosa de Monterrey, reveló que padece una enfermedad incurable que le fue diagnosticada luego de someterse a una cirugía estética. Pese a que no dio a conocer cuándo se enteró de su padecimiento, compartió que fue por medio de unos análisis clínicos cuando su médico se percató de la situación y le informó sobre un mal funcionamiento en su sistema endocrino. La única vez que me hice una operación fue de los dos lados, me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le habló al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado, compartió. Al darse cuenta que la situación no mejoraba, tuvo que hacer unos estudios generales mientras estaba en un reality show en Colombia. Hasta ese momento, el médico le hizo saber que estaba mal luego de ver los resultados. Hipertiroidismo positivo, ve con un endocrinólogo, que hasta la fecha es la tiroides, es una glándula que controla todas las hormonas del cuerpo, detalló Luna. Para poder mejorar su estado de salud, tuvo que hacer varios cambios en sus hábitos alimenticios, pues desde ese momento no come carnes rojas ni embutidos, por lo que bajó cerca de 20 kilos a causa de la enfermedad. Además, compartió que lo que padece se trata de algo que no tiene cura y solo se puede controlar con medicamento y seguimiento constante del doctor, tal y como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué es el hipertiroidismo positivo, enfermedad que padece Edwin Luna? El hipertiroidismo, también conocido como tiroides hiperactiva, es una condición médica en la que la glándula tiroides produce una cantidad excesiva de hormonas tiroideas, es decir, más de las que el organismo necesita. El exceso de hormonas puede acelerar el metabolismo del cuerpo, causando síntomas como pérdida de peso, ansiedad, sudoración excesiva, temblores y palpitaciones cardíacas, pérdida de peso y diarrea. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio que miden los niveles de hormonas tiroideas en la sangre. Las causas más comunes del hipertiroidismo incluyen la enfermedad de Graves, bocio nodular tóxico y tiroiditis. Tal y como lo mencionó el cantante, el tratamiento puede incluir medicamentos antitiroideos, terapia con yodo radiactivo y en algunas ocasiones cirugía. ¿Cuáles son los procedimientos estéticos de Edwin Luna? El cantante mexicano Edwin Luna sorprendió a sus seguidores hace unos meses al compartir en redes sociales los procedimientos estéticos a los que se había sometido. Por medio de Instagram, mostró los cambios que se realizó en su rostro. Con una fotografía en la que lucía irreconocible debido a su perfilación de nariz y mandíbula, escribió: "Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer me voy a ver mucho mejor". Pese a que el cantante mostró estar feliz con los nuevos arreglos en su rostro, parte de sus seguidores le hicieron saber que no necesitaba ningún cambio físico. En ese entonces, también se desataron rumores de que su esposa Kimberly Flores era quien influía en sus decisiones. Sin embargo, cabe resaltar que antes del último arreglito confesó que usaba Botox para poder mantener una apariencia joven, un tratamiento que dejó más tarde y comenzó con uno llamado Enfase, con el que buscaba fortalecer los músculos de su cara. Esa no es la única parte de su cuerpo que ha estado bajo cirugías y tratamientos, pues en meses anteriores también compartió que se había sometido a un trasplante capilar para mejorar su calvicie. Si te gustó este video, considera suscribirte y comparte para ayudar a crecer el canal. Gracias por vernos y hasta el próximo video.